silencio, lágrimas y una frase que lo cambió todo. La condición que transformará la vida del príncipe Luis sacude a la monarquía británica. En cuestión de minutos, el equilibrio emocional de la monarquía británica se vio alterado. En una aparición conjunta tan inusual como reveladora, el rey Charles III y la princesa Catherine, Princess of Wales, confirmaron lo que hasta entonces solo era un murmullo inquietante en los círculos más atentos a la casa real. El príncipe Prince Louis of Wales enfrenta una condición que cambiará su vida. No hubo diagnóstico, no hubo fechas, no hubo detalles clínicos, solo una frase cuidadosamente elegida que cayó como un martillo sobre la opinión pública. Life-altering condition, una condición que transformará su vida. Lo demás fue silencio. Y, en ese silencio, un terremoto institucional. Un gesto que rompió el protocolo. La imagen de Carlos y Catalina, de pie uno junto al otro, ya era en sí misma extraordinaria. La monarquía británica, históricamente reservada en asuntos personales, rara vez comparte vulnerabilidades familiares en tiempo real. Esta vez fue distinto. Carlos, habitualmente imperturbable ante la adversidad, mostró un rostro quebrado. Sostuvo el comunicado con fuerza inusual. Los nudillos blancos, la voz contenida. Catalina, madre antes que princesa, luchó visiblemente por mantener la compostura. Sus manos temblaron, sus ojos se humedecieron. Cada palabra parecía arrancada del dolor más íntimo. No fue un acto ceremonial. Fue una escena de duelo compartido ante millones. ¿Por qué ahora? La pregunta atravesó redacciones, tertulias y redes sociales. ¿Por qué hacer público algo tan delicado en este momento? Fuentes cercanas al entorno real describen semanas, quizá meses, de debate interno. Mantener la privacidad del menor era prioritario. Pero la creciente ausencia del pequeño Louis, en actos oficiales, sumada a los rumores persistentes y al evidente desgaste de la princesa, habría hecho insostenible el silencio. En los minutos previos al anuncio, corresponsales reales describieron movimientos frenéticos tras las cámaras, asesores entrando y saliendo de pasillos, oficiales de prensa ajustando el texto a último momento, semblantes tensos. No era solo una declaración, era la revelación pública de una carga que llevaba tiempo gestándose en privado. El vacío que alimentó las sospechas, mucho antes del comunicado, algo no encajaba. El príncipe Luis, conocido por su energía desbordante en actos públicos, comenzó a desaparecer del foco mediático. Actos familiares en Amer Hall y apariciones previstas fueron cancelados sin explicación detallada. Testimonios internos hablan de un cambio sutil pero preocupante. Duerme y duerme, habría comentado una empleada doméstica a un allegado. Y cuando está despierto, no es el mismo. Cansancio persistente, rutinas alteradas, una vitalidad que parecía apagarse. Poco después, varios especialistas médicos, sin vínculos previos con la Casa Real, fueron vistos entrando discretamente en residencias reales, vehículos sin identificación, seguridad reforzada, visitas nocturnas, todo bajo un hermetismo absoluto. El silencio, paradójicamente, empezó a hablar. Catalina se retira, las preguntas aumentan, el repliegue progresivo de la princesa Catalina fue otro indicio imposible de ignorar. Inicialmente, el palacio habló de motivos personales. Luego, ni siquiera eso. Compromisos agendados con meses de antelación desaparecieron del calendario oficial. Algunos fueron reasignados, otros simplemente borrados. Ante la presión mediática, la oficina de prensa repitió una frase que pronto se volvió mantra. La princesa de Gales está centrada en su familia en este momento. Una fórmula impecable en lo formal, pero inquietante en lo sustancial. Mientras tanto, dentro del palacio, el tema Louis se convirtió, según fuentes, en territorio prohibido. Asistentes instruidos a no comentar nada, empleados reasignados tras hacer demasiadas preguntas. El temor a una narrativa de encubrimiento comenzó a rondar incluso entre el personal. La reacción global. Respeto y especulación. Tras el anuncio, los medios reaccionaron con una inusual pausa. Durante horas primó el respeto. No hubo filtraciones inmediatas ni titulares sensacionalistas. Pero la contención no duró mucho. Enfermedad física, trastorno neurológico, condición congénita. Las hipótesis se multiplicaron. Cada teoría alimentó nuevas olas de ansiedad colectiva. En redes sociales, el hashtag #PrayForLouis se volvió tendencia mundial en cuestión de minutos. Mensajes de apoyo llegaron desde todos los continentes. Más allá de debates institucionales, la reacción fue profundamente humana. Preocupación por un niño de 6 años, cuya vida, de pronto, quedó marcada por la incertidumbre. Transparencia o estrategia. La frase elegida, condición que cambiará su vida, no parece casual.
Expertos en comunicación de crisis señalan que se trata de un término amplio, que reconoce gravedad sin cerrar interpretaciones. Permite preparar al público para ajustes futuros en la agenda real, sin comprometer información médica confidencial, pero también abre la puerta a interrogantes. ¿Es el inicio de un proceso de adaptación más profundo dentro de la línea sucesoria? ¿Se anticipan cambios en la exposición pública del menor? ¿Busca la Casa Real controlar la narrativa antes de que lo hagan terceros? La historia reciente de la monarquía británica ha demostrado que la opacidad puede erosionar la confianza pública. Esta vez, el gesto de vulnerabilidad podría leerse como un intento de aprender de errores pasados. El peso de la herencia. Para Carlos III, la situación tiene una dimensión adicional. Como monarca, debe proteger la estabilidad institucional. Como abuelo, enfrenta el sufrimiento de un nieto. La tensión entre deber y afecto se hizo visible en su voz quebrada. Para Catalina, la exposición es aún más cruda. Compartir el dolor de un hijo ante el mundo implica despojarse de la última capa de intimidad. Sin embargo, su presencia firme junto al rey envió un mensaje claro. La familia, antes que la institución. Un colapso en los jardines de Windsor. La escena tuvo lugar en los jardines privados del castillo de Windsor. Era una tarde aparentemente ordinaria. El pequeño príncipe jugaba bajo la supervisión de su niñera, lejos de las cámaras y del escrutinio público que acompaña cada movimiento de la realeza. De repente, sin aviso, sus piernas cedieron. Su cuerpo quedó inerte. No hubo llanto, no hubo gritos infantiles, solo silencio y un desplome súbito que activó todas las alarmas. La niñera gritó pidiendo ayuda. El personal de seguridad, entrenado para crisis institucionales pero no para tragedias infantiles, irrumpió en escena. En cuestión de minutos, un equipo médico de emergencia ingresó por una entrada de servicio no registrada en los circuitos habituales. Sin sirenas, sin luces, sin identificación visible, solo urgencia. La orden era clara. Rapidez absoluta y discreción total. La reacción de una madre. En el interior del palacio, Catherine, Princess of Wales, participaba en una reunión con asesores. Según fuentes internas, el teléfono cayó de sus manos antes de que la llamada terminara. No preguntó detalles. No esperó protocolo. Corrió. Testigos aseguran que lo hizo sin abrigo, sin zapatos adecuados, impulsada únicamente por el instinto maternal. Las semanas previas ya habían sido emocionalmente complejas para ella, marcadas por presiones mediáticas y tensiones internas. Pero aquel momento superó cualquier fortaleza construida en silencio. Fue terror puro. El rey rompe el protocolo. Al otro lado del recinto, Carlos III se encontraba en una reunión estratégica con altos funcionarios. Cuando recibió la noticia, interrumpió la conversación en seco y abandonó la sala sin explicaciones formales. Quienes lo vieron aseguran que nunca antes había mostrado un semblante tan devastado. No pidió autorizaciones, no esperó informes escritos, se dirigió directamente hacia su nieto. En cuestión de minutos, el palacio entró en confinamiento interno. Se restringió la circulación del personal. Se confiscaron dispositivos móviles de quienes tenían acceso al sistema de videovigilancia. Las grabaciones del jardín, según versiones extraoficiales, fueron eliminadas pocas horas después. La consigna era inequívoca. Nada debía trascender. El comunicado y la versión oficial. A la mañana siguiente, la maquinaria comunicativa se activó. Un comunicado cuidadosamente redactado describía el hecho como una leve caída durante el juego, confirmando que el príncipe había sido evaluado por médicos por precaución. Sin embargo, el texto omitía datos relevantes. La presencia de 3 consultores especializados convocados de urgencia, el uso de una ambulancia privada en la parte trasera del recinto, el visible estado de angustia de la madre y el abuelo del menor. La narrativa oficial pretendía cerrar el episodio, pero en el interior de la institución, el impacto apenas comenzaba. Un diagnóstico devastador. Tras el colapso, una batería de pruebas fue realizada bajo estricta confidencialidad. Un equipo de neurólogos de élite, trasladados discretamente desde distintos puntos de Europa, entregó un diagnóstico que según fuentes cercanas, redefinió el futuro del niño y el equilibrio emocional de la familia. La condición, descrita como un trastorno neurológico degenerativo poco frecuente, sería progresiva y actualmente incurable. Afectaría gradualmente la movilidad, la coordinación motora y eventualmente la comunicación. Para cualquier familia, una noticia así sería devastadora. Para una familia cuyo destino está ligado a la estabilidad institucional de un país, el golpe es doble, humano y simbólico. El silencio de William y Catherine. Según personas próximas al entorno, el William, Prince of Wales, y Catherine, Princess of Wales, escucharon el diagnóstico sin interrumpir. Los médicos explicaron con tono clínico la posible progresión. Episodios de desorientación temprana,
dificultades motoras intermitentes, alteraciones del habla en etapas posteriores. Catherine se derrumbó. William, conocido por su compostura pública, rompió en llanto junto a ella. Durante horas no hablaron. No era necesario. El futuro imaginado para su hijo había cambiado en cuestión de minutos. Consultas internacionales y decisiones difíciles. En los días siguientes, se iniciaron consultas privadas con especialistas en Suiza, Estados Unidos y Alemania. Algunas voces sugirieron terapias experimentales. Otras recomendaron cambios drásticos en el estilo de vida. Un pequeño grupo incluso aconsejó aislamiento parcial para reducir el estrés mediático. Ninguna opción ofrecía cura, solo manejo, solo tiempo. Y cada nueva reunión aumentaba el peso sobre los hombros de los padres. Más que una crisis médica, una crisis institucional. La monarquía británica ha construido históricamente una imagen de continuidad, fortaleza y control. Sin embargo, este episodio dejó al descubierto su vulnerabilidad más humana. La inmunidad real no existe frente a la enfermedad. Y en un contexto donde la institución ya enfrenta desafíos generacionales y cuestionamientos públicos, la fragilidad de uno de sus miembros más jóvenes adquiere una dimensión simbólica. Internamente, surgieron debates sobre transparencia. ¿Debe el público conocer la magnitud real del diagnóstico? ¿O prevalece el derecho del menor a la privacidad absoluta? El equilibrio entre deber institucional y protección familiar nunca había sido tan delicado. El peso del legado. Para Carlos III, la situación evocó una dolorosa reflexión. Proteger la estabilidad de la corona sin sacrificar el bienestar emocional de su familia. Para William, el conflicto es aún más profundo. Es heredero, pero ante todo es padre. La enfermedad de un hijo no solo transforma rutinas, transforma prioridades, ambiciones y estrategias. La agenda pública comenzó a reajustarse. Actos pospuestos, apariciones reducidas, mensajes más medidos. Sin anunciarlo formalmente, la familia entró en una nueva etapa. El diagnóstico que sacudió al heredero, cuando los médicos emitieron advertencias claras sobre la evolución del estado de Louis, la reacción en la familia fue devastadora. Se habló de episodios públicos en los que podría quedarse en blanco a mitad de una frase o mostrar cambios de energía y comportamiento. En un entorno donde cada aparición es analizada al milímetro, cualquier signo de fragilidad sería amplificado. El rey Charles III, profundamente afectado, reaccionó con furia. Insistió en segundas y terceras opiniones médicas. No podía aceptar el diagnóstico sin luchar. Según allegados, llegó a confrontar personalmente al especialista principal. Más que arrogancia, lo que impulsaba su reacción era el miedo. Miedo a que la institución que ahora lidera no pudiera proteger a quien más importaba, porque en una monarquía construida sobre la continuidad, la juventud y la fortaleza simbólica, la enfermedad no es solo un asunto privado, es un desafío estructural. Dos visiones enfrentadas. Mientras la familia procesaba el golpe, dentro del palacio se formaron dos corrientes. Por un lado, quienes defendían la transparencia controlada. Un mensaje público cuidadosamente elaborado que mostrara humanidad sin exponer en exceso. Por otro, quienes apostaban por el silencio absoluto, esperando que el ciclo mediático cambiara de foco. En el centro de esa tormenta estaba William, Prince of Wales. Por primera vez en su vida, el heredero no quería actuar conforme al manual no escrito de la corona. No era un escándalo político ni un rumor sensacionalista, era su hijo. William comenzó a esbozar discretamente la idea de un comunicado honesto, compasivo, que priorizara la dimensión humana sobre la institucional. Pero encontró resistencia inmediata. Charles, educado en una tradición donde la contención emocional era sinónimo de dignidad, dudaba. Sabía que el mundo había cambiado, pero temía que la monarquía no lo hubiera hecho con la suficiente rapidez. En ese contexto emergió también la figura de Camilla, Queen of the United Kingdom, quien, según fuentes palaciegas, habría advertido que revelar demasiado podría abrir la puerta al caos y convertir la condición de Louis en un arma para los críticos de la institución. Una frase atribuida a ella, «Protejan la corona, no al niño», encendió tensiones internas. Más allá de la literalidad, el sentimiento reflejaba el dilema central. ¿Qué pesa más, la imagen o el bienestar? El silencio como confesión. Mientras se redactaban y descartaban múltiples borradores de comunicados, la especulación pública crecía. Analistas y comentaristas empezaron a notar la ausencia de Louis en actos oficiales. Las redes sociales se llenaron de teorías, algunas crueles, otras simplemente desinformadas. Catherine, acostumbrada a mantener la compostura frente a la presión mediática, alcanzó su límite. Durante 2 días se aisló completamente, sin llamadas ni asesores. No solo lloraba el diagnóstico,
Lloraba la vida que su hijo quizá no tendría. Lloraba la pérdida de la normalidad. El silencio institucional, lejos de proteger, comenzó a alimentar sospechas. En una era hiperconectada, callar puede interpretarse como confirmación. La frase que lo cambió todo, el punto de quiebre llegó en un escenario inesperado, un evento escolar aparentemente rutinario. Allí, Princess Charlotte of Wales, sin medir el alcance de sus palabras, compartió con una compañera algo que para ella era simplemente verdad. Louis se cansa mucho ahora, a veces olvida cosas. Lo que fue una confesión inocente se transformó en un terremoto mediático. Un comentario compartido entre adultos llegó a oídos de un periodista. Y en cuestión de 24 horas, la frase estaba en portadas internacionales. Programas matutinos analizaron cada palabra. Especialistas en neurología especularon en vivo. Antiguos empleados reales ofrecieron interpretaciones sombrías. La maquinaria mediática, que la familia había intentado evitar, se activó con una intensidad implacable. Dentro del palacio, el protocolo de crisis se desplegó de inmediato. Reuniones de emergencia, asesores convocados, estrategias de contención. Pero esta vez no había margen para reinterpretaciones. La verdad había salido desde dentro. Catherine quedó inconsolable. No por la indiscreción de su hija, sino por la constatación de que el control era una ilusión. La fragilidad de Louis ya no era un secreto cuidadosamente guardado. Era un debate público. El colapso del muro de silencio. Los asesores reaccionaron con rapidez. La consigna fue clara: proteger a Charlotte del huracán mediático. Se limitaron apariciones, se cerraron agendas y se reforzó la seguridad comunicativa. Pero el daño ya estaba hecho. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de teorías, especulaciones y exigencias de transparencia. Las etiquetas se multiplicaron. Los defensores de la institución reclamaban explicaciones claras. Los críticos acusaban al palacio de encubrimiento. La tradicional reserva monárquica, que durante décadas fue interpretada como dignidad, comenzó a percibirse como frialdad, incluso crueldad. Cada hora sin respuesta erosionaba la credibilidad de la institución. La narrativa ya no estaba en manos del equipo de comunicación. El ultimátum fue directo: hablar ahora o perder el control para siempre. La comparecencia que lo cambió todo, finalmente, bajo una presión pública sin precedentes, Charles III y Catherine aparecieron ante el mundo. No hubo pompa ni escenografía ceremonial. No hubo música ni protocolo solemne. Solo una mesa, 2 discursos preparados y 2 rostros marcados por el agotamiento. No se presentaron como soberano y consorte. Se mostraron como abuelo y madre. Catherine comenzó a hablar con voz temblorosa. No utilizó el lenguaje distante que caracteriza a los comunicados oficiales. Habló desde el dolor. Nuestro hijo enfrenta desafíos que nunca imaginamos. Es valiente, resiliente y profundamente amado, pero no está bien. El aire pareció detenerse. Era la confirmación de lo que muchos temían. Charles tomó la palabra después. Su tono fue más firme, pero igualmente quebrado. No habló como rey, sino como abuelo. Describió la risa de Louis, su curiosidad, su creciente conciencia de que algo es diferente. Admitió que el niño sabía que enfrentaba limitaciones. Y, aún así, sonreía. Para un hombre educado bajo la premisa de la contención emocional, aquella exposición fue extraordinaria. Era, en esencia, una ruptura con siglos de autocontrol institucional. La carta que conmovió al mundo, el palacio difundió además un mensaje manuscrito del propio Louis. Con letra insegura pero decidida, el niño escribió: «Gracias por pensar en mí, estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo». Esa frase, sencilla y devastadora, quebró millones de corazones. Cadenas internacionales interrumpieron su programación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Por primera vez en mucho tiempo, la opinión pública dejó de ver títulos y coronas. Vio humanidad. Figuras públicas, celebridades y activistas expresaron solidaridad. Incluso críticos habituales de la monarquía defendieron el derecho de la familia a vivir este proceso con privacidad y cuidado. La conversación cambió. Ya no se trataba de tradición o protocolo, sino de salud, vulnerabilidad y compasión. Las grietas internas. Sin embargo, la unidad pública ocultaba tensiones internas. La ausencia de Queen Camilla en la comparecencia generó interrogantes. También llamó la atención que William, Prince of Wales, no apareciera junto a su esposa y su padre. Su posición, ligeramente fuera de plano, fue interpretada por algunos como señal de desacuerdo. Mientras el mundo se volcaba en apoyo, dentro del palacio se gestaba otra tormenta. William estaba dividido entre 2 identidades irreconciliables: heredero al trono y padre desesperado. Durante semanas había insistido en reducir compromisos oficiales. Quería tiempo real,
sin cámaras ni discursos, para estar al lado de su hijo. Cuando solicitó formalmente un año de ausencia de deberes reales, la petición cayó como un terremoto institucional. En la memoria moderna de la monarquía, ningún heredero directo había pedido algo similar. Según fuentes cercanas, Charles se negó de manera tajante. La transición monárquica no permitía vacíos. No hay tiempo para ausencias, habría argumentado. Pero para William no se trataba de ambición ni comodidad, se trataba de paternidad. Y la negativa no fue solo un desacuerdo operativo, fue una fractura emocional. Tradición contra humanidad. Este episodio ha abierto un debate más profundo sobre el futuro de la monarquía. ¿Puede una institución centenaria adaptarse a una era que exige transparencia emocional? ¿Es compatible el deber absoluto con la vulnerabilidad pública? La comparecencia de Charles y Catherine marcó un antes y un después. Rompió el molde de la comunicación monárquica clásica. Mostró que incluso las estructuras más rígidas pueden ceder ante el dolor humano, pero también evidenció que la modernización tiene costos internos. La tensión entre deber y familia no es nueva en la historia real británica, pero pocas veces se había expuesto con tanta claridad y crudeza. La sombra de la estrategia y la desconfianza. En medio del conflicto emergió otro elemento que profundizó la grieta: la creciente desconfianza hacia la influencia de Queen Camilla en las decisiones estratégicas del palacio. Según versiones internas, William consideraba que determinadas demoras en comunicar la situación de Louis respondían más a cálculos de imagen que al bienestar inmediato del niño. Algunos allegados sostienen que el príncipe llegó a atribuir a Camilla una intervención excesiva en asuntos que, a su juicio, debían resolverse exclusivamente entre padre e hijo. No se trataba solo de comunicación institucional, sino de poder. ¿Quién decide cuándo hablar? ¿Quién prioriza qué relato? En una monarquía, donde cada gesto es medido al milímetro, esas preguntas pueden convertirse en detonantes. Las conversaciones discretas evolucionaron hacia lo que dentro de Palacio describieron como guerras susurradas. No hubo comunicados oficiales ni filtraciones abiertas, pero la tensión era palpable. Cada retraso, cada matiz en una declaración pública era interpretado como una toma de posición. Catherine, entre la corona y la familia. En el centro de esa tormenta se encontraba Catherine, Princess of Wales, atrapada entre los dos hombres más importantes de su vida. Había pasado meses sosteniendo emocionalmente a su hijo y a su esposo, resistiendo la presión mediática y el desgaste psicológico que implica vivir bajo escrutinio constante. Ahora, además, debía navegar un tablero político en el que cualquier palabra podía ser interpretada como alineamiento. Catherine entendía el valor de la tradición, pero también la fragilidad de su núcleo familiar. Según fuentes próximas, intentó mediar, suavizar posturas, recordar que la unidad era indispensable. Sin embargo, incluso su temple se vio puesto a prueba. El rumor impensable: abdicar por amor. Entonces surgió el rumor que sacudió los cimientos de la Casa Real. William habría considerado seriamente apartarse de la línea de sucesión. No por rebeldía ni resentimiento, sino por amor paternal. Personas cercanas aseguran que el príncipe llegó a consultar discretamente con asesores legales sobre las implicaciones de una eventual renuncia. El solo hecho de contemplar esa posibilidad revela la magnitud del conflicto interno. Durante siglos, la sucesión ha sido un destino inmutable para los herederos británicos. Sin embargo, para William, la idea de abandonar su futuro como rey dejó de ser impensable y comenzó a convertirse en una alternativa real. Este movimiento hipotético no solo habría alterado la arquitectura constitucional, sino que habría enviado un mensaje contundente: la institución no puede sobrevivir si ignora las necesidades humanas de quienes la encarnan. La intervención decisiva de la princesa Anne, cuando parecía que la fractura era inevitable, una figura históricamente discreta dio un paso al frente. Princess Anne, leal, directa y conocida por su disciplina férrea, Anne solicitó una reunión privada con el rey en Clarence House. Según relatos internos, el encuentro no fue emotivo, sino quirúrgico. La princesa expuso con claridad que la monarquía había fallado en proteger a los suyos y que, en su intento por proyectar fortaleza, había exhibido una debilidad imperdonable: la percepción de indiferencia hacia sus propios niños. Anne advirtió que el sentimiento público estaba cambiando. En una era dominada por la empatía y la transparencia, ¿la compasión pesa más que la tradición? Si perdemos al pueblo, lo perdemos todo, habría sentenciado. Un nuevo contrato moral para la monarquía. Pero Anne no se limitó a criticar. Propuso lo que describió como una suerte de nuevo estatuto real, centrado en la humanidad y la protección de los miembros más jóvenes de la familia. La idea implicaba reformular la narrativa de la monarquía.
Menos opacidad, más honestidad, menos rigidez protocolaria, más sensibilidad. Por primera vez, el bienestar de los niños no sería un asunto periférico, sino estructural. No se trataría de un gesto simbólico, sino de un cambio profundo en la forma en que la institución entiende su responsabilidad. Posteriormente, Anne mantuvo un encuentro privado con William, lejos de cámaras y asesores. El contenido exacto de esa conversación nunca trascendió, pero quienes observaron el antes y el después hablan de un cambio evidente en el príncipe. Seguía siendo cauteloso, pero ya no parecía desorientado. Catherine, según allegados, comentó que fue la primera noche en semanas que logró dormir sin sobresaltos. Un gesto que lo cambió todo. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Anne habría ofrecido asumir personalmente parte del cuidado de Louis, incluso acondicionando espacios en su propia residencia para garantizar privacidad y estabilidad. Algunos interpretaron el gesto como una muestra de solidaridad familiar. Otros lo vieron como una jugada estratégica de alto calibre, comparable a las rupturas protocolarias que en su día protagonizó Diana. Sea cual fuere la motivación, el impacto fue inmediato. Anne reconfiguró el equilibrio interno. Recordó que la lealtad no implica silencio cómplice y que la fortaleza institucional puede construirse desde la protección, no desde la negación. Una monarquía en transformación. Hoy, mientras la opinión pública observa con atención cada movimiento, una certeza se impone. La familia real británica atraviesa un punto de inflexión. La tensión entre deber y afecto ya no puede ocultarse tras comunicados medidos. La crisis reveló algo más profundo que un desacuerdo generacional. Puso de manifiesto que la supervivencia de la monarquía depende de su capacidad de adaptarse a una sociedad que exige autenticidad. El liderazgo ya no se define solo por la continuidad histórica, sino por la empatía.